Mi mamá ignoró mi graduación, mi enfermedad y mi infancia, pero todos me juzgaron cuando falleció. Tenía 11 años cuando empecé a entender que en mi casa había cosas más importantes que yo. Lo recuerdo porque pasé toda una semana haciendo un dibujo para mi mamá. No era gran cosa. 2 figuras tomadas de la mano, un sol enorme en una esquina y algunas flores torcidas que había coloreado con los pocos lápices que todavía tenían punta. Salí del colegio emocionada. Lo llevaba apretado contra el pecho para que no se doblara. Cuando llegué a casa, encontré a mi mamá sentada en la mesa del comedor. Estaba mirando la pared, inmóvil, como si estuviera pensando en algo muy lejano. «Mira lo que te hice», le dije. Esperé una reacción. Una sonrisa. Una mirada. Cualquier cosa. Pero ni siquiera giró la cabeza. Me quedé parada unos segundos. Después dejé el dibujo frente a ella y fui a mi habitación. Durante toda la tarde estuve pendiente. Salía cada cierto tiempo para ver si lo había tomado, si lo estaba mirando, si al menos lo había movido de lugar. No pasó nada. Esa noche, cuando fui a buscar un vaso de agua, encontré el dibujo doblado debajo de un plato sucio sobre la mesa. Lo recogí sin hacer ruido. Todavía recuerdo la marca de grasa en una de las esquinas. No lloré. A esa edad todavía creía que tal vez la próxima vez sería diferente. 2 años después dejé de buscar ese tipo de momentos. Tenía 13 cuando me enfermé de verdad. Me desperté de madrugada con fiebre. Sentía el cuerpo pesado, los huesos doloridos y la ropa pegada por el sudor. Me levanté tambaleándome y fui hasta la habitación de mi mamá. Toqué la puerta. Nada. Volví a tocar. «Mamá». Escuché movimiento al otro lado. «¿Qué pasa?» «Me siento mal». Hubo unos segundos de silencio. «Toma agua y vuelve a la cama». Eso fue todo. La puerta nunca se abrió. Regresé a mi habitación y me acosté mirando el techo. A través de la pared podía escucharla hablando por teléfono. Escuchaba risas. Conversaciones normales. Momentos que parecían reservados para cualquier persona menos para mí. A la mañana siguiente me preparé sola para ir al colegio. Cada paso me costaba trabajo porque todo me daba vueltas. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie preguntó si necesitaba quedarme en casa. Simplemente seguí adelante. Como siempre. Con el tiempo aprendí que algunas necesidades era mejor guardárselas. Aprendí a no pedir ayuda. Aprendí a no pedir cariño. Y, sobre todo, aprendí a no esperar demasiado. Pero hubo momentos en los que ser una niña hacía imposible fingir que nada dolía. El más difícil llegó cuando mi cuerpo empezó a cambiar y yo no entendía lo que estaba pasando. Ese día pensé que por fin necesitaría a mi mamá. Y descubrí que estaba sola una vez más. Tenía 14 años cuando me llegó mi primer periodo. Ocurrió durante una clase. Sentí algo extraño, fui al baño y descubrí que había manchado el uniforme. Me quedé paralizada. No sabía exactamente qué hacer. Algunas compañeras intentaron ayudarme, pero yo solo quería llegar a casa. Me amarré un saco a la cintura y conté los minutos hasta la salida. Durante todo el camino pensé que mi mamá me explicaría qué estaba pasando. Que por una vez se sentaría conmigo. Que respondería a mis preguntas. Cuando llegué, la busqué de inmediato. Le conté lo sucedido desde la puerta del baño. Ella no salió. No abrió. No preguntó nada. Simplemente lanzó una toalla higiénica por debajo de la puerta. «Está en el cajón del mueble», dijo. Eso fue todo. Ni una explicación. Ni una conversación. Ni siquiera una mirada. Esa noche me encerré en mi habitación. Lloré en silencio mientras intentaba entender algo que todas las demás parecían conocer menos yo. Me sentía perdida. Y profundamente sola. Los años siguieron pasando. Terminé acostumbrándome a vivir así. A no compartir alegrías. A no compartir tristezas. A resolver todo por mi cuenta. Cuando llegó el día de mi graduación del colegio, una parte de mí todavía conservaba una pequeña esperanza. No una esperanza grande. Solo una pequeña. La suficiente para mirar constantemente hacia la puerta. La ceremonia estaba llena de familias. Padres tomando fotografías. Abuelos emocionados. Hermanos corriendo entre las filas. Yo estaba sentada sola. Cada vez que la puerta se abría, levantaba la vista. Pensaba que tal vez había llegado tarde. Pensaba que tal vez aparecería en cualquier momento. Pero nunca apareció. Cuando terminó la ceremonia, guardé mi diploma y regresé a casa. Ella estaba allí. Le mostré el documento. Esperé a alguna reacción. Cualquier señal de orgullo. «Guárdalo bien para que no se dañe», me dijo. Y siguió con lo que estaba haciendo. 11 años de estudio resumidos en una sola frase. Esa noche comprendí algo que llevaba mucho tiempo evitando aceptar.
No importaba cuánto me esforzara. No importaba cuántas metas alcanzara. No importaba cuánto necesitara una palabra de apoyo. Nada parecía atravesar la distancia que existía entre nosotras. 2 años después tomé una decisión que llevaba tiempo creciendo dentro de mí. Me fui de casa. Y lo más difícil no fue irme. Lo más difícil fue descubrir que nadie intentó detenerme. Tenía 19 años cuando metí toda mi ropa en 2 bolsas negras. No tenía maletas. No tenía muebles. No tenía grandes planes. Solo sabía que necesitaba empezar una vida lejos de aquella casa. Dejé las llaves sobre la mesa. Cerré la puerta con cuidado. Y caminé hasta la esquina. Allí me detuve unos minutos. Miré hacia atrás. Esperé. Pensé que tal vez mi mamá notaría mi ausencia. Que abriría la puerta. Que preguntaría a dónde iba. Que diría algo. Lo que fuera. Pero la puerta nunca se abrió. Al final seguí caminando hacia la parada del bus. Y mientras avanzaba tuve una sensación extraña. No parecía que estuviera abandonando un hogar. Parecía que me estaba alejando de un lugar donde jamás había sido realmente vista. Los años pasaron. Nuestra relación siguió existiendo, pero apenas. Visitas ocasionales. Conversaciones cortas. Silencios interminables. Nada cambiaba. Nada mejoraba. Era como hablar con una persona que siempre estaba a kilómetros de distancia. Hace 6 meses recibí una llamada. Me dijeron que mi mamá estaba hospitalizada. Fui. No porque ella me hubiera pedido que fuera. Simplemente me avisaron. Cuando entré en la habitación me sorprendió verla tan frágil. Parecía más pequeña. Más cansada. Más vulnerable. Me senté junto a la cama. ¿Ah, necesitas algo? Pregunté. Me observó unos segundos. Acomódame la almohada. Lo hice. Después nos quedamos en silencio. Como tantas veces antes. Como casi siempre. Hace 2 semanas murió. Durante el velorio mucha gente se acercó a mí. Algunos me abrazaban. Otros me observaban con curiosidad. Todos parecían esperar una reacción distinta. Es tu mamá. Debes estar destrozada. ¿Cómo haces para estar tan tranquila? Yo asentía sin explicar nada. Porque la verdad era demasiado difícil de resumir. La gente veía a una hija que acababa de perder a su madre. Lo que no veían era que yo llevaba años haciendo ese duelo. La había perdido cuando dejó de mirar mis dibujos. Cuando no abrió la puerta aquella madrugada de fiebre. Cuando me dejó enfrentar sola los cambios de mi adolescencia. Cuando no apareció el día más importante de mi graduación. Cuando me fui de casa y ni siquiera notó mi ausencia. Su muerte no creó un vacío nuevo. El vacío ya estaba allí desde hacía mucho tiempo. Lo único que cambió fue que desapareció la posibilidad de que algún día las cosas fueran distintas. Y, curiosamente, aceptar eso me dio paz. Porque por primera vez dejé de esperar. Dejé de imaginar conversaciones que nunca llegarían. Dejé de buscar explicaciones. Entendí que algunas personas simplemente no saben amar de la forma en que otros lo necesitan. Y que reconocer esa realidad no me convertía en una mala hija. Solo me permitía ser honesta. Aquella noche, después del funeral, llegué a mi casa, me senté en silencio y observé una vieja caja que había conservado durante años. Dentro seguía guardado aquel dibujo que hice cuando tenía 11 años. El papel estaba arrugado. Los colores se habían apagado. La marca de grasa todavía seguía en una esquina. Lo observé durante varios minutos. Después sonreí por primera vez en mucho tiempo. No por ella. Por mí. Porque aquella niña que pasó años esperando ser vista había logrado crecer, sobrevivir y construir una vida propia. Y finalmente entendí algo que me tomó décadas aprender. La ausencia de amor de una madre puede dejar heridas profundas, pero no tiene por qué definir el resto de tu vida. Esa fue la despedida que nunca pudimos tener. Y, de alguna manera, fue suficiente.